Hola, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en una fuente muy específica, el Boletín Oficial de Perú, la edición del sábado 13 de septiembre de 2025. Es como asomarnos a ver el pulso legal y administrativo del país en un día concreto, ¿no? Exacto. El boletín oficial es, digamos, el canal oficial. Es donde el Estado, y también entidades privadas, comunican actos que tienen peso legal. Pensemos en leyes nuevas, contratos del gobierno, claro, pero también avisos de empresas, edictos judiciales. Su publicación es fundamental, o sea, para la validez legal y, muy importante, para la transparencia. Y bueno, nuestra misión hoy es extraer los puntos claves, sacar esas pepitas de información más relevantes. Y, quién sabe, quizás algún detalle curioso de este boletín. Así que vamos a desglosar esto, ¿te parece? Perfecto. Adelante. Empecemos por el mundo de las empresas, ¿vale? Encontramos, por ejemplo, avisos sobre nuevos socios. Hay un caso, Smart Gaming Technology, SAC, donde se incorporan dos personas, Edward Arquimedes Garagate Oscorima y Cintia Soledad Quintanilla Oscorima, y mencionan específicamente la ley de juegos, la número 27153. ¿Por qué es tan relevante esta publicación justo en este sector? Es que es crucial, ¿eh? Sobre todo en sectores regulados como el del juego. Esta publicación, digamos, abre una ventana. Permite que cualquier persona, cualquier entidad interesada, pueda informar a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas si considera que los nuevos socios, no cumplen algún requisito legal. Incluso facilitan los datos de contacto de la dirección. Fíjate. Ah, mira. Es un mecanismo de control, ¿no? Y de transparencia sectorial. Interesante. Pero bueno, no todo es incorporar gente, ¿no? También vimos bastante movimiento de cierre de empresas. Hubo una cantidad notable de avisos de disolución y liquidación. Sí. Afecta a empresas de rubros bien distintos. Desde una consultora en pesca, J. Wiludi and Asociados, hasta, fíjate, la sucursal peruana de un grupo constructor chino, Henan DR Construction Group, pasando por tecnología como H-Metrix SAC. Y en todos los casos nombran un liquidador. Mencionan a Eder Anthony Casas Toscaino o a una empresa, Soluciones Concursales Empresariales SAC. ¿Qué nos dice toda esta actividad? Bueno, estas publicaciones son una exigencia. Vienen de la Ley General de Sociedades. El objetivo principal es proteger a terceros, o sea, sobre todo a los acreedores. Al anunciar la disolución y nombrar un liquidador, con su identificación y todo, se informa públicamente quién es el responsable, quién va a administrar el patrimonio que quede y, claro, pagar las deudas. Claro, vimos incluso un llamado específico, ¿verdad?, a los acreedores de Majoiza EIRL. Les daban 30 días para presentar sus créditos. Sí, lo vi. Es un procedimiento estándar, digamos, para asegurar que todas las obligaciones se consideren antes del cierre final. Algunas empresas, como mencionaste, Comercial Los Andes Generales AC, por ejemplo, publican hasta su balance final de liquidación en cero, señalando ya formalmente el fin del camino. Entendido. O sea, es un proceso formal para cerrar todo ordenadamente. También vimos otros cambios estructurales. Una fusión, por ejemplo. Silva Team ICA absorbe a Silva Team Agrícola. ¿Sí? Varias transformaciones de EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a SAC, Sociedad Anónima Cerrada, como Comercial Mesa. Y curiosamente, un caso al revés. Servicios Generales Renama SAC, que se convierte en IRL. Estos cambios, de SAC a IRL o viceversa, ¿sugieren algo en particular? Pueden reflejar distintas estrategias, ¿no? O necesidades de la empresa. Pasar de EIRL, que es un solo dueño, a SAC, que son dos o más socios, usualmente implica buscar capital, incorporar nuevos socios, o quizás prepararse para un crecimiento que necesita una estructura más compleja. Ya. El camino inverso de SAC a EIRL es menos común, la verdad. Podría indicar quizás una consolidación de la propiedad en una sola persona, o una simplificación operativa, simplemente.
Entiendo. También hubo una reducción de capital que llamaba la atención. Ingenio Verde SAC Sí, esa la vi. bajó su capital de más de 200.000 soles a solo 3.000, ¡Wow! lo cual podría deberse a, bueno, diversas razones financieras, internas, que la publicación no detalla, claro. Pero sí transparenta ese cambio patrimonial. Y en el ámbito financiero, ¿qué me dices de las transferencias fiduciarias de municipalidades? Vimos la de Yunguyo y Las Pirias hacia bancos como Scotiabank o Fogapi. ¿Qué buscan con eso? Generalmente lo que se hace es constituir patrimonios fideicometidos. ¿Para qué? Para administrar fondos que están destinados a proyectos muy específicos. Ah, ok. Es una forma de asegurar que esos recursos se usen exclusivamente para el fin previsto y bajo la administración de una entidad fiduciaria, que es el banco en este caso. Ya veo. La Ley General del Sistema Financiero obliga a publicar estas transferencias. Aporta transparencia a cómo las entidades públicas manejan ciertos fondos para obras o servicios. Dejemos el mundo corporativo por un momento y pasemos al sector público y servicios. Un aviso que llamó la atención fue el de Delta Airlines, solicitando renovar y modificar su permiso de operación internacional. Quieren volar rutas como Atlanta-Lima y Salt Lake City-Lima hasta 7 veces por semana cada una. Detallan la flota y todo. Pero lo más interesante es la nota que dice que otras aerolíneas pueden oponerse. ¿Cómo funciona eso? Eso es parte de la regulación del transporte aéreo internacional. Lo gestiona la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC. Se busca un equilibrio, ¿sabes? Por un lado, asegurar la conectividad aérea del país, que es vital, pero por otro, fomentar una competencia, justa. Claro. La ley permite que otros operadores que ya vuelan esas rutas o que tengan interés en ellas puedan presentar objeciones. Usualmente se hace en una audiencia pública y la DGAC evalúa todo antes de decidir. ¿Y son comunes esas oposiciones? Depende mucho de la ruta, del momento, del mercado, pero el mecanismo existe, está ahí. Entendido. Un balance delicado, sí. Otro aviso, más peculiar, fue una fe de erratas. ¿Sí? De la SUNAT, en Huacho. Corregían el precio base para el remate de los bienes de una contribuyente, Milagros Lisset Manchego Suárez, y lo bajaban significativamente, de unos 277,000 soles a 235,000. Exacto. Y esto subraya por qué la precisión en el boletín es tan vital. Un error en un precio base de remate no es cualquier cosa, Tiene consecuencias legales directas. Me imagino. Sobre la validez del proceso, los derechos del deudor, de los posibles postores. Por eso la corrección tiene que publicarse con la misma formalidad. Es fundamental. Y en el terreno político se oficializó la inscripción de un nuevo partido. Comunidad Política Inca Perú. El aviso detalla que cumplieron con todo, Acta de fundación, ideario, directivos. Preside Gavino Ricardo Alberca Jara. La verificación de más de 25,000 afiliados válidos por RENIEC y la conformación de 73 comités provinciales en 22 departamentos. Impresionante. Incluso superaron una impugnación, una tacha. Bueno, es que el proceso de inscripción de partidos que supervisa el Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, es intencionalmente riguroso. Así lo marca la Ley de Organizaciones Políticas. Busca garantizar que los partidos tengan una base mínima, real de apoyo ciudadano, y una estructura orgánica en el territorio. Claro, antes de competir. Exacto, antes de poder competir electoralmente. La publicación de la solicitud y la posibilidad de que hayan tachas son salvaguardas de transparencia y de escrutinio público. Son fundamentales para la legitimidad del sistema. Vimos también muchísimos avisos sobre regularización de terrenos. El famoso saneamiento físico-legal. Sí, eso siempre abunda. Desde el gobierno regional de Huánuco para un proyecto de agua. La Gerencia de Educación de la Libertad rectificando el área de un colegio. Hasta municipalidades como Huarochirí o Callao publicando solicitudes de propiedad por prescripción adquisitiva para asociaciones de vivienda. Siempre mencionan a los propietarios anteriores por si quieren oponerse. La cantidad de estos avisos me hace pensar. ¿Refleja esto una gran escala de informalidad en la tenencia de tierras en Perú? Es muy probable, sí.
Estos procesos son cruciales justamente para combatir esa informalidad, especialmente en áreas de expansión urbana, ¿no? O para asegurar terrenos para infraestructura pública, como colegios o sistemas de agua. Claro. Dan seguridad jurídica a los ocupantes y permitan un desarrollo más ordenado. La publicación es esencial para proteger derechos de terceros que podrían verse afectados. Y sí, el volumen sugiere que la formalización de la propiedad sigue siendo un desafío importante en el país. ¿Y relacionado con infraestructura? Provías Nacional. Ajá, del Ministerio de Transportes. Comunicó a ocupantes específicos de terrenos afectados por una carretera en el sur, Patajuasi, Yauri, Sicuani. Nombraba a personas, como Florentino Álvarez Silpa, para que reclamen pagos por mejoras o gastos de traslado. ¿Ese es el procedimiento legal? Para compensar a poseedores, ojo, no necesariamente propietarios con título inscrito, sino poseedores, Entiendo la diferencia. que se ven afectados por obras de interés público. Es un mecanismo que busca equilibrar, ¿no?, la necesidad de desarrollar infraestructura con el respeto a los derechos de quienes ocupan esos terrenos, aunque no tengan la propiedad formalizada. También encontramos convocatorias interesantes. La Municipalidad de San Antonio, en Guarochirí, buscando empresas para un proyecto de limpieza vía obras por impuestos, por más de 4 millones de soles. ¡Wow! Una cifra importante. Y la Municipalidad de Echarati, en Cusco, subastando bienes dados de baja, como vehículos y maquinaria. Son dos ejemplos claros de gestión de recursos públicos. Obras por impuestos, esa ley 29230, es un mecanismo interesante. Permite a empresas privadas adelantar el pago de sus impuestos financiando y ejecutando obra pública. Lo cual puede agilizar la inversión, supongo. Exacto, puede agilizarla. Y la subasta de bienes, bueno, sigue procedimientos normados para asegurar transparencia al deshacerse de activos estatales que ya no sirven. Pasemos ahora a los avisos que tocan, la vida personal de la gente. Vimos los clásicos edictos matrimoniales. Parejas anunciando su intención de casarse en diversas municipalidades o ante notarios. Sí, es un requisito legal previo al matrimonio. Es un trámite. Su función es dar publicidad al acto, para que si alguien conoce algún impedimento legal, como un matrimonio anterior vigente, por ejemplo, Claro. pueda informarlo a la autoridad competente. Pero lo que realmente abundaba, y me llamó la atención la cantidad, eran las solicitudes de rectificación de partidas. Uf, sí. De nacimiento, matrimonio, defunción. Los errores eran de todo tipo. Nombres o apellidos mal escritos, de los titulares o de sus padres. Por ejemplo, vi uno pidiendo corregir el nombre de su padre de Marino a Marino Arnulfo Espinosa Nieto. Ajá. O añadir un segundo apellido omitido de la madre. Cosas así. ¿Por qué son tan cruciales estos detalles que parecen pequeños? Es que son fundamentales. Imagínate, un error en tu partida de nacimiento, por mínimo que parezca, puede complicarte la vida. Enormemente. ¿En qué sentido? Problemas para obtener tu DNI o pasaporte, trámites bancarios, acceso a servicios, reconocimiento de derechos hereditarios. Uf, un nombre mal escrito puede significar que legalmente no eres hijo de tu padre o madre para ciertos efectos. ¡Qué fuerte! Por eso existen estos procedimientos de rectificación, ya sea administrativos ante RENIEC o no contenciosos ante notario, para corregir esos errores y asegurar la correcta identificación legal de las personas. Es básico. Claro, tiene todo el sentido. También vimos muchas solicitudes de sucesión intestada. Esto es cuando alguien fallece sin testamento, ¿verdad? Exacto. Familiares pidiendo ser declarados herederos legales, como hijos por la muerte de un padre. El caso de Elisa Lúcar por Juan de Dios Lúcar. Sí, O una cónyuge por su esposo, Marlene López por Luis Coronel. exactamente. Cuando no hay testamento, la ley establece un orden de prelación para heredar. Quién hereda primero, segundo, etc. Este procedimiento, que puede ser judicial o notarial, formaliza quiénes son esos herederos legales. Y la publicación en el boletín. ¿Para qué? Para que cualquier otra persona que se considere con igual o mejor derecho a heredar, Ajá. o incluso algún acreedor del fallecido, pueda apersonarse al proceso y hacer valer sus derechos. Es una garantía procesal clave. Y encontramos otros avisos personales más variados. Reconocimientos de uniones de hecho, o sea, convivencia,
ante notario. Sí, para darles efectos legales. Solicitudes para designar apoyos a personas con discapacidad. Esto es lo que antes se llamaba curatela, ¿no? Exacta. La terminología y el enfoque han cambiado con la nueva legislación sobre capacidad jurídica. Ahora se habla de apoyos y salvaguardas. Interesante. E incluso impugnaciones de domicilio en el DNI o rectificaciones de estado civil, como alguien pidiendo cambiar de casado a soltero ante RENIEC. Bueno, todo eso refleja la diversidad de situaciones legales que afectan a las personas y que requieren, pues, una formalización o una corrección, desde el reconocimiento de familias basadas en la convivencia hasta la adecuación de la capacidad jurídica a la nueva ley de discapacidad que mencionaba o la simple corrección de datos registrales. En todos los casos, la publicidad a través del boletín busca garantizar derechos y, sobre todo, seguridad jurídica. Bien, y para ir terminando, en la categoría de otros avisos, vimos cosas bastante variadas. Una renovación de autorización de Mincetur para máquinas tragamonedas de inversiones Quansac en un restaurante. Sí, de nuevo, la regulación sectorial del Estado, en este caso sobre juegos de azar, asegurando el cumplimiento de las normas. Indecopi publicando la cancelación de una marca de lentes, Sergio Valente y logotipo. Ajá. A favor de una empresa llamada Import and Export New Generation VVSAC, por una acción que inició un tercero. Un ejemplo clarísimo del rol de Indecopi en la gestión de la propiedad intelectual, ¿no? Administra los registros de marcas y resuelve disputas sobre su uso o su validez. Una notificación de multa de la Dirección de Medicamentos a una farmacia, Farmacia Elvis. Ofrecían incluso un descuento por pago rápido. Muestra la fiscalización en el sector salud y la publicación se usa como un método de notificación cuando quizás no es posible hacerlo directamente. Asegura que el administrado se dé por enterado. Y luego, bueno, una verdadera avalancha de petitorios de concesión minera. Sí, ante Ingemet o las direcciones regionales. Decenas de solicitudes con nombres como Payaya, La Esperada 3, Torres New 3, cubriendo miles de hectáreas por todo el país. Metálicas y no metálicas. Exacto. Y todas incluían una nota importante al final. Sí, esa nota es crucial, es fundamental. Aclara que obtener el título de concesión minera es solo el primer paso. Te da un derecho sobre el área, sí, pero ojo, no autoriza a iniciar actividades de exploración ni mucho menos de explotación. Entendido. Y recalca que antes de esas fases debe realizarse el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios si corresponde según la ley. Es un reflejo de la complejidad del desarrollo minero y de toda la normativa que busca proteger derechos colectivos. Me llamó la atención que uno de esos petitorios, La Esperada 3 en Tacna, estaba cerca de la frontera con Chile. ¿Eso tiene alguna implicancia especial? Podría tenerla, sí. Las zonas de frontera a menudo tienen regulaciones adicionales, por temas de seguridad nacional o por tratados bilaterales. La solicitud seguirá su curso normal, pero ese factor geográfico podría requerir autorizaciones o consideraciones específicas más adelante en el proceso. Habría que ver. También vimos peticiones eléctricas. Una para ampliar una zona de distribución en Piura, para Consorcio Eléctrico de Villacuri. Ajá. Y otra para estudios de una línea de transmisión en Moquegua, para ATNSA. Son trámites administrativos indispensables, ¿no? Para expandir y mejorar la infraestructura eléctrica, ya sea para llevar energía a más usuarios o para transportar la electricidad generada a los centros de consumo. Necesario. Y para cerrar el círculo, un comunicado de la propia Evitora Perú. ¿Ah, sí? La entidad que publica el boletín informando sus horarios y cómo recibir los avisos que hemos estado comentando todo este rato. Un vistazo a la maquinaria interna que hace posible esta publicación diaria. Que es fundamental para todo el sistema legal y administrativo. Entonces, después de este recorrido, ¿no? Por un solo día del boletín oficial, ¿qué nos queda? Vemos una actividad, frenética. Empresas naciendo, transformándose, cerrando. Sí, el Estado regulando desde aerolíneas hasta farmacias, infraestructura avanzando, política formalizándose y miles de trámites personales buscando ajustar la realidad legal de cada uno. Y es realmente como un espejo, ¿no?, de la maquinaria legal y económica del país en marcha. Absolutamente. Puede parecer una lectura árida. Sí.
densa. Pero el boletín oficial es una herramienta vital para la transparencia y la seguridad jurídica. Es el escenario donde los actos formales, los grandes y los pequeños, se hacen públicos y, como se dice en derecho, oponibles a terceros. Es donde la formalidad se encuentra con la sociedad, digamos. Y bueno, para quien nos escucha, dejamos una reflexión final. Si esto es lo que revela un solo día, imagínense. ¿Qué tendencias económicas, qué cambios regulatorios silenciosos, qué patrones sociales podríamos descubrir si siguiéramos estas publicaciones a lo largo del tiempo? ¿Qué historias se esconden a plena vista en estas páginas oficiales día tras día? Algo en qué pensar. Hasta la próxima exploración.